Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios amado, en esta preciosa tarde, Señor, y noche, que tú nos permites reunirnos, Señor, con el único propósito de aprender de ti en esta hora, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, que tú nos permitas, Señor, vivir una experiencia más en tu presencia, que tú nos des discernimiento para aprender y meditar en tu palabra, Señor, y que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón atento a recibir de esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, permítanos, Señor, un tiempo más en ti para que este aprendizaje y este estudio bíblico, Señor, sea de vital necesidad para nosotros. Señor, bendice a nuestro maestro y a cada uno presente que se conecta a través de este medio. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hoy va a ser diferente la clase. Hoy va a ser diferente la clase y si pueden tener sus, perdón, sus cámaras encendidas, pues se los agradecería, ¿verdad? Si no, si le pido a alguien que haga un comentario, entonces, entonces en ese momento la puede activar la cámara. Bueno, se ve, uy, muy chiquito. Bueno, se ve, ¿verdad? La presentación. Entonces, hoy terminamos ya la asignatura y pues terminamos con el libro de Deuteronomio, que fue el último libro escrito del Pentateuco. Y pues le había dejado una pequeña lectura ahí, eran como 2 hojas, creo, nada más. 2 hojas, 3 hojas. Sin embargo, también algunas de las cosas que vamos a ver ahora, ustedes ya las conocen, ¿verdad? Las vieron también en el panorama del Antiguo Testamento. Y quisiera que alguien me dijera qué significa Deuteronomio. Segunda ley. La segunda ley. Segunda ley, ¿verdad? ¿Alguien más opinó? ¿No? Fue eco entonces. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, la segunda ley, pero también algunos le llaman la repetición de la ley, la repetición de la ley. Ahora, en la medida que uno va leyendo el libro de Deuteronomio, realmente no solo habla de la ley. Ya vamos a ver un poco más adelante que no solo habla de la ley, también habla de hechos históricos. Pero, ¿por qué hubo necesidad de que Moisés repitiera la ley? Porque los que estaban en ese momento no habían recibido la ley, los demás, la primera generación, por decirlo así, había muerto y Sí, los que estaban ahí no sabían nada de eso. ok, gracias, hermana. Sí, ¿verdad? O sea, la primera generación había muerto, a excepción de Moisés, Caleb Caleb y Josué, ¿verdad? Evidentemente habían ya algunos en ese tiempo, acuérdense que ya habían pasado 40 años en el desierto, entonces aquellos muchachos menores de 20 años, porque acuérdense que eh, para formar parte del censo, ¿se acuerdan cuántos censos hizo Moisés? Que aparecen en números. 200. 2 censos, ¿verdad? Uno aparece al principio de números y uno aparece al final de números. El primer censo, obviamente, es de la primera generación y el segundo censo, como ya es al final, ¿verdad? Es el censo de la segunda generación. Entonces, como decía la hermana, esta generación quizás no sea tanto que no conocían toda la ley porque la escuchaban de sus padres, ¿verdad?
pero los padres iban muriendo y entonces, y los que estaban más pequeños, quizás los de cercanos a 20 años, pues ya empezaban a entender un poco, pero los que iban naciendo, los más pequeños y todo eso, desconocían, ¿verdad? Y más que todo, no tanto que desconocían la ley, eh, sino que ellos no habían visto todas las obras poderosas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Y ellos desconocían, por ejemplo, los más jóvenes, los jóvenes que ya tenían en esa época como 30 y algo de años, ¿verdad? Quizás no tenía mucho conocimiento de lo que había pasado en el monte Sinaí. ¿Verdad? Entonces, Moisés, pues, para poder dejar ese legado a esta nueva generación y a esta generación, empezar a obedecer a Dios y que era la generación que iba a entrar a, a poseer Canaán, entonces les empieza a narrar, ¿verdad? A narrar parte de la ley, pero también les va narrando algunos hechos históricos que ya estaban en el libro de Números, pero él lo repite y algunos que quizás no estaban en Números y él se los narra. Entonces, tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Eh, esta generación posiblemente era la generación de los que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto. Ahora, si tienen sus Biblias a la mano, vamos a leer unos cuantos versículos en Números 33, versículos del 38 al 39. Alguien que le dé lectura, por Yo lo favor. tengo. Bueno, gracias, hermano. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. ¿Verdad? Entonces vemos que Aarón muere antes de entrar a Canaán. ¿Verdad? Y también, bueno, ya ha muerto también su hermana María. Y, quiero que leamos número 32 del 10 al 12. 10 al 12, lo puedo leer. Sí, gracias, hermano. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Y el 12 también. 12. Ok, excepto Caleb, hijo de Jefón Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Verdad? Entonces ahí aclara que la generación o los que salieron de Egipto, que eran mayores de 20 años, ninguno iba a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que dice el Señor ahí que le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a excepción de Josué y Caleb, ¿verdad? Porque ellos fueron de los 12 espías que cuando regresaron de- de reconocer la tierra de Canaán, ellos sí tuvieron fe y creían que podían poseer la tierra.
Y los otros 10 espías decían que había gigantes, que las ciudades eran fortificadas y que no iban a poder poseer la tierra, porque estaban pensando en sus propias fuerzas, no estaban pensando en que era una promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que a veces nos puede suceder a nosotros, que estamos esperando algo de parte de Dios, pero de repente como que estamos pensando más si nosotros podemos hacerlo o no, ¿verdad? Y no pensando en que realmente el que lo va a hacer es el Señor, ¿verdad? Por eso a veces uno dice, no, esto no puede pasar, pero no puede pasar en nuestro intelecto, no puede pasar en nuestra capacidad mental, no puede pasar hasta donde nos da a nosotros el conocimiento, pero para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Entonces, vemos ahí esos dos versículos o esas dos porciones que hemos leído, donde dice que Aarón ha muerto y donde dice que solo Josué y Caleb iban a pasar. Y ciertamente la semana pasada mi hermana me comentaba y decía, sí, pero el hijo de Aarón entró. Y sí, ciertamente, cuando muere Aarón, ¿verdad? Moisés nombra sumo sacerdote a Eleazar, ¿verdad? Pero probablemente, ¿verdad? Porque yo estuve buscando a ver si encontraba en alguna parte San Google y en todo lo que comentaristas que yo tengo libros de comentarios, a ver si podían encontrar edades de Eleazar para ver si realmente tenía menos de 20 años cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Lo más probable es que sí, ¿verdad? Lo más probable es que sí, pero se dieron cuenta de qué edad se murió Aarón, ¿verdad? Dice que tenía 123 años, ¿verdad? Entonces ya Eleazar ya debe haber estado grandecito también, ya a los 40 años en el desierto. Entonces, veamos qué dice Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Y quiero que todos participen, ¿verdad? Yo lo puedo leer. Vale, ok. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿El 25 también? Hasta el 26. Hasta el 26, oh, perdón. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ok, gracias. ¿Verdad? Vemos que el libro de Deuteronomio fue un libro escrito aparte. Fue un libro escrito aparte. Entonces, o sea, Moisés no solo les empezó a dar la segunda ley, ¿verdad? Que realmente tenía que decir lo mismo que la primera, tal vez resumido o tal vez con otro tipo de lenguaje, ya vamos a ver, pero en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Pero este libro de Deuteronomio, eh, Moisés pide y dice que lo pongan al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo. O sea, el libro iba a ser un testigo para el pueblo de que a ellos se les había explicado la ley, que a ellos se les había explicado la ley y no podían, como dicen a veces, asumir ignorancia, ¿verdad?
Entonces, vemos entonces ya algunas de la información que está aquí ya la vimos, ¿verdad? Que Deuteronomio quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Y el libro consiste principalmente en los discursos que Moisés dirigió al pueblo. Los que le dieron lectura al documento, bueno, yo estaba en el examen, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes dio Moisés? 3. Tres, ¿verdad? Tres. Y entonces el libro de Deuteronomio se puede dividir fácilmente en eso, porque desde el primer capítulo empieza el primer mensaje, después el segundo mensaje, después el tercer mensaje y al final ya se cuenta los últimos días de Moisés, su muerte, cuando el Señor ya le dice que no va a poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, son tres, ¿verdad? Son tres mensajes que, que están escritos en el libro de Deuteronomio. Y en ese momento estaban en la tierra de Moab y ¿cómo se llama? Y estaban a punto de cruzar el río Jordán. Estaban a punto de cruzar el río Jordán. Por eso cuando Moisés llevado al monte Nebo, desde ahí desde el monte Nebo se ve la tierra prometida, se ve la tierra de Canaán. Entonces Moisés subió y solo pudo verla, ¿verdad? Solo pudo verla, por lo menos el Señor le dio la bendición de poder ver la tierra que tanto habían anhelado poseer. Entonces, bueno, aquí está lo que decíamos de Moisés, Caleb, Josué, que los de la segunda generación no habían observado, no habían presenciado las obras maravillosas que Dios había realizado en los primeros años. Entonces Moisés se las trae a memoria en este libro. Y también le recordó la ley que se le había dado en Sinaí para que la grabaran en sus corazones, porque con esta ley ellos se iban a guardar de la iniquidad de los cananeos. Acordémonos que Canaán estaba habitada, ¿verdad? Pero los que estaban allí eran idólatras y no era gente que seguía a Jehová, ¿verdad? Además se acuerdan que Noé maldice a Canaán, ¿verdad? Maldice a Canaán. Entonces, Moisés escribió los discursos en un libro y luego, como ya leímos, ¿cómo se llama? Pide que ese libro esté junto al arca del pacto. Ahora, ¿cuáles son los propósitos por los cuales fue escrito el libro? Uno, para preparar al pueblo para la conquista de Canaán, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo el libro de Números, veíamos que uno de los propósitos de lo que se escribe en Números era organizar a esa multitud, ¿verdad? A esa multitud de las 12 tribus, para organizarlos en la parte religiosa, o sea, en la parte de su fe, para organizarlos también eh, para prepararlos para la guerra, porque van a tener que combatir contra varios pueblos, contra varios ejércitos en Canaán y ya antes han tenido que combatir en otros casos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace Moisés es que trata de motivarlos, trata de animarlos y en varios de los textos aparecen frases como entrad, poseed la tierra, Jehová te la ha entregado y hay otras frases similares
¿verdad? A donde Él les dice, mira, si la tierra ya Dios se las entregó, ustedes solo tienen que entrar a poseerla. Y, y ese es uno de los propósitos del libro. Y lo otro es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados en la nueva vida en Canaán. Quiero ver. Bueno, también dar las instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, las bendiciones que traen la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Aquí en el punto B, donde dice que se los da en términos más prácticos y espirituales para ser aplicados en la nueva vida en Canaán, el lenguaje de Deuteronomio es un poco, como les dijera, como más pastoral, ¿verdad? Contrario a cuando el Señor les da la ley, o sea, el Señor les da la ley y son mandamientos, ¿verdad? Son mandamientos, hay que cumplirlos, son preceptos. Pero Moisés ocupa un lenguaje así como más suave, ¿verdad? Para que el pueblo lo entendiera y el pueblo, pues, en algún momento pudiera entender que, que la ley tenía que cumplirse de una manera práctica, ¿verdad? Y bueno, darle detalles para la conquista. ¿Se acuerdan cuando cuando van a pasar el río Jordán? ¿Verdad? Ya vamos a ver, hay 2 tribus y media que se quieren quedar con las tierras que están del lado del lado que van llegando ellos del Jordán, por el lado de Moab. Y pero él les dice, sí, miren, pero ustedes tienen que ir a pelear también, hasta que sus hermanos posean las tierras, entonces ustedes se van a regresar y ya a la tierra que han escogido para ustedes. Entonces, otro de los propósitos es estimular la lealtad a Jehová y a su ley, ¿verdad? Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Deuteronomio 6:5. Y que se acordarán que cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande, esto les dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y les dijo, bueno, y hay un segundo mandamiento que se parece: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, veamos qué dice Deuteronomio 1, del versículo 1 al versículo 3. Ahí empiezan los mensajes. Primer mensaje. Amén. ¿Cuál capítulo, hermano? Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el 11º, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues ahí están, ¿verdad? En Cades Barnea. ¿Se acuerdan que cuando llegan y con la primera vez que llegan enfrente de la tierra prometida, precisamente están en Cades Barnea? Ellos se quedan en Cades Barnea y de Cades Barnea van los espías, ¿verdad? Y de ahí de Cades Barnea entonces salen a andar 38 años, ¿verdad?, por el desierto. ¿Verdad? Los 40 años, acordémonos que los 40 años incluyen
año y medio de cuando salen de Egipto, el año que pasan en ¿cómo se llama? En el Sinaí mientras están recibiendo la ley. Y después cuando se detienen aquí en Cades Barnea para ya recibir instrucciones para poseer la tierra. Entonces, este primer mensaje, ¿verdad? Se puede dividir, bueno, no, el libro, el contenido del libro, como decíamos al principio, se puede dividir en 3 mensajes y las palabras finales y la muerte de Moisés. Pero como les decía, no todo es, aunque el libro se conoce como la segunda ley, no todo es ¿cómo se llama? Eh, no es como el libro de Levíticos, ¿verdad? Sino que aquí, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 4, 43, realmente es historia. Ahí sí pueden ver en sus Biblias los títulos de las porciones. Está el nombramiento de los jueces, está la misión de los 12 espías, está que Dios castiga a Israel, ¿verdad? Y estas porciones se encuentran también en números, se encuentran también en números, los años del desierto, cómo Israel derrota a Sehón, cómo derrota a Og, rey de Basán, y cómo Rubén, Gad y la media tribu de Manasés establecen que se quieren quedar al oriente del río Jordán, y que Moisés exhorta al pueblo a la obediencia, ¿verdad? A la obediencia. Aquí les dejé un mapa que me pareció interesante, ¿verdad? Porque cuando salen de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y llegan, ¿te acuerdas que salen de Ur de los Caldeos, llegan a Harán? En Harán muere el papá de Abraham. Abraham pasa por Canaán y, y después llegan a Egipto, ¿verdad? Entonces, estando en Egipto, allí de Ur de los Caldeos hasta Egipto, es el libro de Génesis. Del libro de la estadía no muy voluntaria en Egipto, se narra en Éxodo hasta que llegan a Sinaí. En el Sinaí se les da la ley, entonces todo eso se narra en el libro de Levíticos. Y luego de Sinaí hasta Moab, está en el libro de Números, ¿verdad? Y del número de Números, pues ya está Deuteronomio, que es lo que estamos viendo. Ahora, en el primer mensaje, Moisés repasó la historia de Israel, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver en los primeros 4 capítulos. Y comenzó con el monte Sinaí, ¿verdad? Porque él está empezando a narrar ya lo que pasó cuando ya no son esclavos, cuando ya son libres. Y le recordó, ¿verdad? Le recordó que muchos se habían quejado y rebelado contra Dios, por lo cual Dios no les permitió entrar a Canaán. Y Moisés les dijo a la gente que las promesas de Dios dependen de la obediencia a la ley y de amar a Dios con todo corazón, ¿verdad? Veamos qué dice capítulo 2, versículo 7. Hermano Pedro, si lo busca usted y le da lectura, por favor. Amén, maestro.
Sí, 2:7. Dice, después Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gracias. Entonces vemos que Moisés les dice, ¿verdad? Que Dios les ha dado todo, aunque han pasado 40 años en este gran desierto, pero nada les ha faltado. Dios les ha dado todo, ¿verdad? Entonces, y Dios incluso les ha dado victoria sobre Sehón y sobre Og, que acabamos de verlo ahí en los, ¿cómo se llama? En los títulos de las porciones, ¿verdad? Al final del capítulo 2 y al principio del capítulo 3. Entonces, pero, eh, aunque ellos van conquistando y van ¿cómo se llama? Van derrotando a todos estos pueblos que son impíos, ¿verdad? Eh, en su camino, se encuentran con descendientes de Saúl, con descendientes de Moab y con descendientes de Amón. Sin embargo, Dios no les permite pelear contra ellos, ni mucho menos quitarles las tierras. Si quieren, busquen Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículos 37 al 38. Y, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Ajá. Y solo eso dice. Génesis 19, 37 al 38. La menor también dio a luz un Ok. hijo y llamó su nombre Ben a mí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ajá. ¿Quién era el padre de estos descendientes? Lot, Lot, las hijas de Lot. exacto, Lot, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se acuerdan que cuando Lot sale huyendo de Sodoma, ¿verdad? Eh, y la esposa vuelve a ver atrás y entonces se convierte en una estatua de sal. Las hijas de Lot, ¿verdad? Las hijas de Lot, para no quedarse sin descendencia, vean las cosas que pasaban, o sea, la Biblia tiene ese carácter que no solo cuenta lo bueno, ¿verdad? También cuenta las partes que uno a estas alturas, uno dice no puede ser, ¿verdad? Pero la hija mayor de Lot, le dan de beber, se acuesta con él y al día siguiente le vuelven a dar de beber y se acuesta con él la hija menor. Entonces, de ahí nacen dos muchachos, ¿verdad? Uno que es Moab y uno que es Amón. Si quieren, veamos Deuteronomio 2, versículo 9.
Yo lo Y tengo. Ok. Perdón, hermano. Dígalo usted. No, normal, léalo usted, ya yo leí. Bueno, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de tu tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de los Fíjese la misericordia, la gracia, el amor de Dios, que a pesar de las condiciones en cómo se había dado, Él le dice, no le vayan a hacer nada, ¿verdad? Porque de esa tierra no te voy a dar posesión. Y ahí le está hablando al pueblo de Israel. Le dice, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. El versículo 19, si alguien lo lee. Yo lo leo, hermano. Bueno, ok. Y cuando te acerques a los hijos de Amón y no los moleste ni contienda con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot he dado por herencia, por edad, ¿Verdad? por heredad. Por heredad, sí. O sea, Dios les da la heredad y independientemente de las cosas que haya pasado, el Señor cumple su palabra, el Señor cumple sus promesas. Les dice, no les vayan a hacer nada, ¿verdad? Y ahí siempre capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Y mandó al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os, Sí, sí, sí. no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Amén. Amén. Entonces vemos que tampoco se tenía que meter con las tribus o con las descendencias de Esaú. De Esaú, a pesar de que Esaú en algún momento era enemigo de Jacob, ¿verdad? Porque le había robado, bueno, no le había robado, pero le había quitado la primogenitura. eh, Pero el Señor le dice, no se metan ahí. Entonces, vemos cómo es la misericordia, el amor, la gracia de Dios, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Al decirles que les había dado esa tierra como heredad a ellos, ¿verdad? Podía ser como un llamado de atención de que ellos se dieran cuenta que cuando Dios promete que nos va a dar algo, lo cumple, ¿verdad? Y la tierra de Canaán que se les iba a dar a ellos, ya venía prometida desde el tiempo de Abraham. Entonces, parte de lo que Moisés espera es que ellos no cometan el mismo error que cometieron los primeros, ¿verdad? Y que ya estando enfrente de la tierra vuelvan a decir, no, no entremos. Y que desobedecieran la ley, ¿verdad? Entonces, Moisés les dice que no cometan ese error para que guarden la ley y la pongan por obra. Que si obedecían la ley, vivirían y tomarían posesión de Canaán. Ahora, de ahí pasamos al segundo mensaje de Moisés. Y este mensaje es el más largo, ¿verdad? Va desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el 26, versículo 19. Entonces, ahí les recuerda que ellos son el pueblo del pacto,
¿verdad? Pacto del pacto con Dios, y le advierte que la bendición de Dios está basada en la continuidad de la relación con Dios conforme al pacto, y que desobedecer su mandamiento significa la destrucción de esa relación. Ahí podemos ver algunas de las cosas, ¿verdad? Hay una advertencia en el capítulo 4, hay una advertencia contra la idolatría. Se confirma nuevamente las ciudades de refugio. Moisés recapitula la promulgación de la ley y luego los 10 mandamientos. ¿A dónde se encuentran también los 10 mandamientos? Si alguien se acuerda. Si no se acuerda el capítulo, por lo menos dígame en qué libro. Éxodo 20. Éxodo 20, exacto, hermano, exacto, Éxodo 20. Entonces, acá en el capítulo 5, Moisés les repite, ¿verdad?, los 10 mandamientos, porque el pueblo de Dios tiene que vivir diferente a las naciones pecadoras. Y acuérdense que decíamos que los mandamientos, que la ley, no eran para salvación, sino para que el pueblo pudiera darse cuenta cuando estaban haciendo algo contrario a lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, y otra de las cosas que les pide, por eso habla ahí la advertencia contra la idolatría, es que se quiten los ídolos y los ídolos que tenían los cananeos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, quisiera que todos tengan ahí abierto Deuteronomio 5. Me imagino que la mayoría ya hizo este ejercicio de identificar cuáles son los 10 mandamientos aquí en Deuteronomio. También lo pueden hacer en Éxodo 20, pero que empecemos y veamos cuál es el primer mandamiento. Cuando alguien lo encuentre me dice, el primer mandamiento es... Y se va a dar cuenta que los 10 mandamientos que aparecen aquí no son exactamente los mandamientos que enseña la Iglesia de Roma, ¿verdad?, sino que han cambiado los 2 primeros mandamientos. ¿Ya? El versículo 7. Versículo 7, cabal, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Ahí sí podríamos decir que la iglesia tradicional, que ellos dicen amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero realmente lo que dice es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el capítulo, el mandamiento 2, y este sí lo quitaron por completo, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No. El número, no es ese. Número El 11. 8, 5, 8. 8. Sí, 8, dígame. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siga, hermano. Pero Siga ahí No en te el... inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y el 10. Y
que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Verdad? Ahí hay como una aclaración, pero el mandamiento es: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, ¿verdad? Entonces, este mandamiento lo cambiaron, y creo que, ya no me acuerdo porque hace tantos años, pero creo que es: guardarás todas las fiestas, los domingos y las fiestas de guardar, algo así, creo que dice. Pero claramente aquí hay una prohibición a hacer imágenes. Hay una prohibición a hacer imágenes. Y entonces, aunque en la iglesia de Roma dicen que, bueno, ponen una gran cantidad de pretextos, y entonces dicen que ellos no adoran las imágenes, ¿verdad? Pero aquí hay algo que es bien interesante. En el 9 dice: no te inclinarás a ellas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en esa iglesia, o en esa eh, eh, religión, ¿verdad? Si a uno le enseñaban que cuando pasaba enfrente del santito que estaba ahí tenía que inclinarse, ¿verdad? Incluso cuando pasan por el altar se inclinan. Entonces es una desobediencia al segundo mandamiento, ¿verdad? Y como les digo, lo quitaron, ¿verdad? Y si lo lee en Éxodo 20 también lo va a encontrar. De ahí, ¿cuál es el tercer mandamiento? Está fácil, está fácil. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento 4. Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Será ese? Exacto, ¿verdad? Ese termina en el versículo 15, ¿verdad? Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Les comentaba cuando veíamos las fiestas, las fiestas judías, que les decía: el día de reposo no trabajaba nadie, ¿verdad? Y el que trabajaba lo podían apedrear por estar en contra de la ley, ¿verdad? Entonces, y aquí dice, ¿verdad?, que no va a hacer ningún tipo de obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, aún ni la servidumbre, ¿verdad? Era un día que todo el mundo respetaba. Entonces, y respetaban el día completo, ¿verdad? Respetaban el día completo. El mandamiento 5, ya estos sí ya son más conocidos. Yo lo tengo. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén, ¿verdad? Y el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí ¿verdad? está el resto. Entonces, ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo les he puesto el numerito a la parte del versículo le he puesto el numerito de cuál es el mandamiento, porque a veces a uno se le va se le olvida, ¿verdad? Entonces, entonces Moisés le repite los 10 mandamientos para que el pueblo aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Luego hay un versículo que es bien interesante, bueno, parte de los versículos, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Amén. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Verdad? Los historiadores o los comentaristas bíblicos dicen que esto, no sé si todavía lo practican los judíos, ¿verdad? Los judíos que todavía siguen guardando el sábado ¿verdad? Pero dicen que esto era de rigor, ¿verdad? O sea, temprano en la mañana tenían que reunir a los hijos, a la familia y a todos y decirles, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque de ahí en adelante dice, estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Entonces, era de rigor, ¿verdad? De rigor, de rigor, de rigor, repetir esos dos versículos. Y luego el Deuteronomio 10, versículos del 16 al 19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Ahí en la presentación dice, eso lo que representa es amen a Dios, ¿verdad? Por el versículo anterior, y a su prójimo y al extranjero que está entre ustedes. Y vemos que sí habla de amar al prójimo, porque dice que hay que hacerle justicia al huérfano, a la viuda, y al extranjero, y que hay que darle pan y vestido, y, y que se recuerden que ellos fueron extranjeros en Egipto, ¿verdad? Entonces, estos eran como versículos bien claves para, para los judíos, ¿verdad? Para los judíos. A propósito, quiero, ahorita que estoy hablando de judíos, me acordé, ¿qué diferencia hay entre decir que eran judíos y que eran hebreos?
¿no? ¿Será que los judíos eran de la tribu de Judá y todos los demás eran, no sé, la verdad? Por ahí va la cosa. O sea, judío es el que practicaba la religión judía, ¿verdad? Porque no todos los hebreos, o sea, el pueblo de Israel eran hebreos, pero no todos practicaban la religión judía. Entonces, el judío es el que practica la religión judía. Aún hasta este tiempo, o sea, uno a todo el que viene de por allá de ese lado, decimos, este es judío. Pues realmente muchos de ellos no son judíos, a veces ya ni están metidos en otras religiones y con otras creencias, ¿verdad? Pero el judío es el que, como decía la hermana, por lo que venían de la tribu de Judá, porque todo esto vino a través de la tribu de Judá, pero el judío es el que practica las tradiciones judías, ¿verdad? Entonces, es como a veces decimos es hindú, para no decir que es indio, pero realmente el hindú es el que practica el hinduismo. El que no practica hinduismo no es hindú, es indio. O sea, el gentilicio de la India es indio, ¿verdad? Pero nosotros como lo relacionamos así como medio pesado, ¿verdad? Es decir, este es bien indio, pero realmente no podemos llamar hindú. Bueno, y cuando yo creo que un día me comentaron que vieron religiones y todo eso, ¿verdad? Entonces, no podemos llamar hindú a todos los que vienen de la India. Y Moisés le dio a Israel mandatos religiosos y normas éticas. Y de ahí, a partir del capítulo 12 al capítulo 25, ahí va a encontrar advertencias contra la idolatría, la definición de cuáles eran los animales limpios y los inmundos, la ley del diezmo, el año de la remisión, el prestarle a los pobres, la porción de los levitas, y bueno, ¿verdad? Ahí sí, en esos versículos sí ya son leyes, ¿verdad? Son leyes que están entre el capítulo 12 y el capítulo 25. Y la ética moral, porque eran mandatos religiosos, algunos de ellos, pero otros eran normas éticas, ¿verdad? O sea, que tenían que ver con la moral para que tuvieran principios para vivir correctamente. Y voy a quitarle, ¿verdad? Deuteronomio 18, 18, 19. Si alguien ya lo tiene. Yo lo tengo. Deuteronomio 18, 19. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Gracias, hermano. ¿En quién se cumple esta promesa que Dios le estaba dando a Moisés? En Jesús. En Jesús, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Ese es el profeta que le había dicho que iban a levantar. Acordémonos que Jesús cumple muchos, digamos, ministerios, porque fue profeta, fue sacerdote de la orden de Melquisedec, bueno, es rey,
Entonces, Jesús cumple muchas cosas, muchas promesas que están en las Escrituras. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente al profeta que Moisés dijo que vendría, ahí están los versículos, y este cumplimiento, ¿verdad? Se da mayormente en la profecía en Jesús. Y luego el tercer mensaje, del capítulo 27 al 30, ¿verdad? No vamos a dar lectura, pero yo creo que todos hemos leído Deuteronomio 28, ¿verdad? Y principalmente las bendiciones de la obediencia. Ya cuando ya terminan las bendiciones de la obediencia y empiezan las consecuencias de la desobediencia, ya no lo queremos leer, ¿verdad? Pero la escritura es la escritura, ¿verdad? Y tenemos que saber todas las bendiciones que nos van a venir a través de la obediencia y que no puede pasar si no estamos obedeciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando uno ve el capítulo 28, las bendiciones de la obediencia, hay menos que lo que esté escrito en las consecuencias de la desobediencia. Es bastante más. Entonces, tenemos que procurar, ¿verdad? Para nuestro beneficio, cumplir lo que la ley pide, ¿verdad? Alguien va a decir, no, pero ya no estamos bajo la ley. Pero es que hay cosas que siguen vigentes, ¿verdad? Hay cosas que siguen vigentes. O sea, creo que les expliqué que lo que se cortó de plano era la parte de todos los, como les dijera, de todos los ritos, de todos los las cosas religiosas que tenían que hacer, como por ejemplo los sacrificios, porque ya no existe el altar del sacrificio, ya no pueden ir al tabernáculo porque no existe el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, toda esa parte que tiene que ver con la parte del culto que desarrollaban los judíos o el pueblo de Israel, eso sí ha quedado, ¿cómo se llama? Como cortado, pero acordémonos, en hebreo se hace todo un análisis del significado de todos esos ritos, de todos esos sacrificios, de todo el simbolismo que hay ahí, o de la mayoría, ¿verdad? Y cómo se van cumpliendo en Jesús, cómo se van cumpliendo en Jesús. Pero las demás partes de la ley, como por ejemplo, honrarás padre y madre, no me va a decir alguien, no, porque eso es de la ley. No matarás, no, porque eso es de la ley, ¿verdad? No robarás, no, porque es de la ley, ¿verdad? Así como la gente dice, no, el diezmo no, porque es de la ley. Pues sí, pero si los 10 mandamientos también son de la ley. ¿Y por qué si obedecemos los 10 mandamientos y no queremos obedecer lo otro, ¿verdad? Lo otro que tiene que ver con las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque aunque no aparece aquí en las bendiciones del capítulo 28, pero todos conocemos, ¿verdad? Que dice que si nosotros diezmamos, el Señor nos va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, en el capítulo 28 dice, acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este versículo me gusta porque dice... y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y yo me imagino cuando uno va al mar
y de repente viene una ola bien grande y uno empieza a correr para que la ola no lo alcance. Pero dice, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán, y la ola lo alcanza y lo cubre por completo. Entonces es una bendición de parte de Dios que si nosotros cumplimos lo que dice allí en obediencia, que Él nos va a bendecir. Y por último, la despedida de Moisés, ¿verdad? Capítulo 31 al 34, pero vamos a leer del 31, del 1 al 8. Yo lo puedo leer si nadie quiere leerlo. Sí. Ok. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Hasta el 8. Sí, gracias, ¿verdad? Ah, Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Frases similares encontramos a lo largo de las escrituras, ¿verdad? El que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar y que siempre va a tener cuidado de nosotros. Entonces, creo que leímos ya el 31, 24 al 26, ¿verdad? Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté ahí por testigo contra ti, ¿verdad? Se acuerda que también en Deuteronomio dice, al cielo pongo como testigo delante de ustedes, ¿verdad? La vida y la muerte. Entonces, era como un recordatorio. Cuando vean este libro, se van a tener que acordar de todo lo que está escrito ahí y todo lo que yo les enseñé. Entonces, el versículo 27 dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Mire, esta generación, que ya era la segunda generación, siempre había un poco de rebeldía, ¿verdad? Siempre había un poco de rebeldía y por eso Moisés les dice, no, es que ustedes, estando yo con ustedes, son rebeldes, no digamos cuando yo me muera, ¿verdad? Pero en el capítulo 33, del 1 al 29, Moisés bendice, ¿verdad? Bendice a cada una de las tribus. Y al final encontramos en el capítulo 34 que Dios le ordena, ¿verdad?, a Moisés que suba al monte Nebo, y que desde el monte Nebo pueda ver la tierra prometida, pero como le había dicho, no iba a poder entrar. Y aunque se dice que Jehová sepultó a Moisés, ¿verdad? La verdad es que no se sabe, pues, ¿verdad? O sea, lo cierto es que Moisés subió y ya nadie más supo de él, ¿verdad? Aunque si agarramos la escritura como totalmente inspirada por el Espíritu, ¿verdad?
Quiero ver. Sí, no dice que Jehová lo haya enterrado. Pero sí murió y ya nadie supo de él, ¿verdad? Y la idea era que si no, capaz que le hacen una imagen, ¿verdad? Una estatua. Maestro, Y lo el hubiera- capítulo 6 dice que y lo enterró en el valle en la tierra de Moab. ¿A dónde? En el capítulo 5 y 6, y murió allí Ah, ok. Moisés, siervo, y lo enterró en el valle de... Ajá, sí, es cierto. Ajá. Dice, ninguno conoce el lugar de su Que sepultura hasta ninguno ahora. conoce el lugar donde fue enterrado. Entonces, así que si alguna vez tiene la oportunidad de ir al Monte Nebo, no vaya a andar buscando la tumba de Moisés porque no la va a encontrar. Pero sí, ahí hay un templo, es una iglesia, y desde un murito de ahí se puede ver la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, ya vi que hay, bueno, cuando yo revisé, hay 8 que ya completaron el cuestionario, ¿verdad? Y pues lo que no lo han completado, te voy a pedir que de favor que lo completen para poder hacer el cuadro de notas y ¿cómo se llama? Y poderlo mandar a la dirección. No se preocupe por la nota que vaya a sacar o que ya sacó, ¿verdad? El propósito no es que usted se sienta mal o que usted eh, no sacó 10, ¿verdad? Sino lo importante es que hizo el ejercicio, hizo un repaso a lo largo de los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? y, y los motivo a seguir, ¿verdad? Yo sé que ahorita van terminando ustedes su plan básico, ¿verdad? Algunos van a seguir el ministerial, sigan, ¿verdad? No hay nada como estudiar las Sagradas Escrituras, como tratar de aprender. Mire, uno agarra un libro de las Sagradas Escrituras y lo lee una vez y lo lee otra vez y cada vez encuentra cosas diferentes. Eh, es como se llama muchas veces cuando alguien predica, ¿verdad? Uno dice, yo esto no lo sabía o esto no me había fijado. Y allá con el tiempo oye la predicación de otro y predica otra cosa totalmente diferente. Porque al final lo que tenemos que buscar en la lectura de la palabra es encontrar lecciones de vida, ¿verdad? Encontrar aplicaciones que nos ayuden a, a vivir más conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? A vivir más conforme a la voluntad de Dios. Así que si alguien quiere hacer un comentario, no. Esta es la Yo, última lección, maestro. Esta es la última, sí, me dijeron que tenían que ser 7 nada más, porque creo no sé, creo que en febrero van a tener la graduación, ¿verdad? Sí, a yo mí me tenía pedí, dígame. una pregunta de los judíos y los hebreos. O sea, que los israelitas que están ahora en Israel son judíos o hebreos. Son hebreos. O sea, todos son hebreos o israelitas, si les quiere llamar así, ¿verdad? Se le llama hebreos por la carta a los hebreos o el libro a los hebreos, ¿verdad? Porque para ellos fue escrita. Pero lo que le decía, usted se ha fijado a estos judíos que son como, es que se me escapa la palabra,
porque no es tradicionalista, sino que Ortodoxos. ortodoxos, gracias, Germán, que son bien ortodoxos, que andan con su sombrerito, con los colochitos y andan con ese su sobre todo y todo eso. Y ellos guardan el sábado rigurosamente. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel hace varios años y los negocios de los judíos se cierran el sábado al mediodía y los abren el domingo al mediodía, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, porque ellos lo toman basado en Génesis. En Génesis dice, vamos a buscar una. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces ellos agarran el día de la tarde a la mañana del día siguiente. Entonces, esos son los judíos, ¿verdad? Los ortodoxos. Aunque tal vez hay judíos que no son ortodoxos, pero que sí respetan, pues, respetan la ley, respetan